buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase de niños de la Iglesia de Bellavista. Espero que se encuentren muy bien, que estén disfrutando este tiempo ahí en casita, en familia. Quiero que sepan que los extrañamos mucho, pero como ustedes saben, debemos estar en casa para evitar contagiarnos con ese virus que anda por ahí por la calle. Es por eso que las escuelas están cerradas, el salón de clases donde nos reunimos los domingos está cerrado, pero ¿saben qué? La Biblia, la palabra de Dios, no está cerrada y gracias a eso nosotros podemos seguir leyendo, podemos seguir aprendiendo lo que Dios quiere para nosotros este día. Antes de comenzar la clase, me gustaría felicitar a todos los niños que cumplieron años en el mes de marzo. Hoy es domingo 29 de marzo y es el último domingo del mes. Cada último domingo del mes celebramos el cumpleaños de todos. Hoy no podemos celebrarlo y estar juntos, pero desde aquí nosotros les mandamos muchas felicidades, un fuerte abrazo, muchas bendiciones y quiero que sepan que estamos orando. Otra de las cosas, además de la Biblia, que no está cerrado en este momento, ¿saben qué es? Los oídos de nuestro Dios no están cerrados. Él sigue escuchando nuestras oraciones. Así que para iniciar nuestra clase me gustaría que hagamos una oración. Les pido que todos cierren sus ojitos para que no se distraigan y vamos a comenzar. Señor, te doy gracias por esta tarde. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Gracias porque nos has cuidado de todo mal, Señor. Te doy gracias por cada uno de los niños que ha cumplido años en este mes, Señor. Tú los has guardado, les has permitido vivir un año más de vida, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a poner atención, ayúdanos a aprender algo de tu palabra, Señor, que lo podamos recordar toda esta semana y por el resto de nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Espero que ya tengan su Biblia. A veces en clase les digo, ¿quién trajo su Biblia? Y ustedes me dicen, ay, se me olvidó en casa, se me olvidó en el carro. Pero, ¿qué creen? Ahorita no tienen excusa porque están ahí en su casita. Pueden tomarla de su papá, de su mamá. No sé si se alcanza a ver por ahí, pero aquí dice cómo Dios muestra su amor a través de estas personas. Tenemos a una mamá, tenemos a un pastor y tenemos a un doctor. Quiero que ustedes piensen, ¿qué hacen estas personas que nos muestran su amor? ¿Por qué les digo todo esto? Porque en la historia de hoy vamos a ver cómo Dios nos muestra su amor a través de personas o circunstancias que nos pasan en la vida. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él, que convivamos con Él, que tengamos comunión con Él todos los días. Y muchas veces es a través de personas que Dios nos muestra su amor, pero es a través de circunstancias que pasan tal vez no tan buenas, tristes, quizás, para que nosotros nos acerquemos a Él. Vamos a ver en la historia de hoy una situación que pasó con un joven que lo hizo volver a reconciliarse con su padre. Nuestra historia se llama El Hijo Pródigo. El capítulo 15 empieza diciendo que estaban unos recaudadores de impuestos que eran considerados personas malas como ladronas. También estaban otros pecadores, pero ellos se acercaban a escuchar las enseñanzas de Jesús. Ellos estaban interesados en escuchar las enseñanzas de Jesús, pero también había otras personas que eran los fariseos. ¿Se acuerdan quiénes eran los fariseos? Hemos estado viendo que los fariseos eran personas muy religiosas, que conocían mucho las escrituras, pero que no tenían un corazón sincero para con Dios ni para con las otras personas. Solamente tenían mucho conocimiento, pero no tenían amor. Entonces, cuando ellos miraron que Jesús estaba compartiendo con las otras personas pecadoras y con las otras personas malas, ellos empezaron a criticar y empezaron a decir, miren cómo Jesús está ahí con esos hombres que son malos. Por eso Jesús contó 3 historias, se llaman parábolas. Una parábola es una historia que Jesús contó
para dar una enseñanza a otras personas. Muy bien, ahora sí, ya conociendo quién dijo esta historia, por qué la dijo, para quién la dijo, vamos a empezar a leerla. Capítulo 15, versículo 11 de Lucas. Cierto hombre tenía 2 hijos. Aquí tenemos. Este hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre: dame la parte de mi herencia, dame lo que me corresponde. Y el padre le repartió todo a su hijo. Así nada más. Yo me pongo a pensar, si ustedes ahorita que están en cuarentena y le dicen a su mamá o a su papá: papá, dame todas las galletas que compramos para este tiempo, me las quiero comer hoy mismo. ¿Ustedes creen que sus papás lo harían? No, ¿verdad? Porque tenemos que racionar y guardar y todo eso. Entonces, a mí me llama mucho la atención que la historia dice que el padre inmediatamente le dio su herencia al hijo, se la dio. Pero recordemos que esta historia no pasó realmente, sino que era una historia que Jesús estaba contando para enseñarles algo a las personas. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió y se fue. Mira, él ya tenía todo y se fue lejos. Él prácticamente consideró a su papá como muerto, porque la herencia se la dan a alguien cuando el padre muere. Entonces él, ya que tenía su herencia, decidió irse. Dice que partió a un país lejano y malgastó su herencia viviendo perdidamente. Él empezó a hacer fiestas, a vivir perdidamente, locamente, y comenzó a pasar una gran hambre en ese país a donde se fue, y comenzó a pasar necesidad. ¿Creen que fue casualidad que de repente llegó una gran hambre en esa ciudad y él se le acabó todo? No, porque Jesús, una vez más, les repito, él estaba en control de la historia y todo lo que él decía tenía un propósito para enseñarles algo. Entonces se fue y se acercó a uno de los ciudadanos de ese país. Les pidió trabajo y ¿saben cuál fue el trabajo que les dio? Cuidar, apacentar y alimentar cerdos. Miren. Y él deseaba llenarse el estómago con la comida de los cerdos. ¿Ustedes creen la pobreza en la que él estaba, la tristeza, la depresión, la soledad que él sentía en ese momento, que deseaba comerse la comida de los cerdos? No lo puedo creer hasta qué grado llegó este joven. Entonces, volviendo en sí, me encanta esa frase, cuando dice volviendo en sí, es como decir, como cuando alguien se está como casi muriendo y le dan respiración y le dan una cachetada o le echan agua fría o lo que sea, como que reacciona y vuelve en sí. Se le prendió el foco y dijo: en la casa de mi padre, sus trabajadores tienen mejor comida de la que yo estoy deseando. Él se acordó y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Me levantaré, en el 18, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí me gusta mucho que él dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Primeramente reconoció que había pecado contra Dios y después contra su padre, que lo había ofendido y se había ido. Y el 20 dice: levantándose, él no solamente lo pensó, sino que se levantó, se llenó de valor, porque otro se pudo haber quedado ahí por vergüenza, por miedo a regresar, porque diría: ay, me van a regañar, ya no me van a querer, me van a despreciar. Y eso era lo que se merecía realmente, porque él se fue. Pero él se llenó de valor, de valentía, y se levantó y fue a su padre. Se fue con su padre. Entonces, cuando todavía estaba lejos, lo alcanzó a ver, y el padre corrió y se echó sobre su cuello y lo besó.
Para que ustedes vean a alguien lejos, estando en su casa, ustedes tienen que estar asomándose, ya sea por la ventana o estar afuera o en el techo, donde sea, pero tienen que estar viendo la calle, tienen que estar viendo para afuera. Me imagino así como el padre todos los días oraba por que su hijo estuviera bien y porque regresara. Y cuando lo miró de lejos, dijo, "¡Ah! Es mi hijo". Y él no se quedó a esperarlo ahí, sino que él corrió con los brazos abiertos para recibirlo. Y no nada más lo abrazó, sino que se le aventó en el cuello y luego lo besó. Imagínense a este padre tan amoroso que estaba esperando a su hijo. No importaba dónde había estado, no importaba lo que había hecho, no importaba si ya no traía el dinero, no importaba nada. Él solamente estaba tan feliz de haberlo encontrado porque estaba perdido para él. Les dijo, pronto, traigan la mejor ropa, el mejor vestido para vestir a mi hijo. Tráiganme un anillo, tráiganme las mejores sandalias, porque él ya no traía nada, ya estaba todo sucio. Y traed el becerro más gordo para hacer una gran fiesta. Cuando el hijo vimos que volvió en sí, es como que regresó a la vida porque estaba muerto, muerto en sus placeres, muerto en lo que él estaba haciendo que no era bueno. Pero cuando él decidió pedir perdón, arrepentirse y volver con su padre, él volvió a la vida. Entonces eso era la fiesta que el padre quería hacer. Hasta ahí vamos a dejar nuestra historia. Ustedes pueden continuar leyendo la parte final hasta el versículo 32, pero lo que queremos que en esta tarde se nos quede en nuestra mente es el amor de ese padre hacia su hijo perdido. Y así como ese amor de ese padre es el amor de Dios por sus hijos. Eso era lo que Jesús quería que los demás entendieran, que Dios amaba a esos pecadores que estaban ahí, que Dios amaba a las personas que se acercaban a Él arrepentidos, buscando su perdón, y Él los estaba esperando con los brazos abiertos. A mí me encanta mucho en este librito que tengo aquí, que esta historia no se llama el hijo pródigo, se llama el padre amoroso. Y para mí es mucho mejor ese título porque el protagonista es el padre. El protagonista es el padre que está con los brazos abiertos esperando que sus hijos regresen. Como el hijo cuando regresó estaba vacío, estaba roto, estaba triste, estaba sucio. Y el padre estaba lleno de amor, estaba llorando de alegría porque su hijo había regresado. Quiero que te hagas una pregunta. ¿Cómo tú te sientes al sentirte tan amado? Muchas veces no nos sentimos amados o apreciados por nuestra familia, por nuestros hermanitos, por nuestros primos, pero ¿sabes qué? Dios sí te ama y te ama con un amor eterno. Y así como Él está dispuesto a perdonarte siempre, así tú y yo tenemos que estar dispuestos a perdonarnos los unos a otros. Y para terminar, vamos a buscar en Efesios capítulo 4, versículo 32, un versículo que nos vamos a aprender de tarea. Dice así, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó en Cristo. Yo quiero que ustedes se aprendan ese versículo, lo escriban por ahí y que nosotros nos recordemos de esta historia del perdón del Padre hacia su Hijo perdido, del amor tan grande hacia su Hijo perdido, y que nosotros recordemos siempre que en Cristo es que tenemos perdón porque Él vino, Él nos libró del pecado. Acuérdense que el pecado es todo eso que pensamos, hacemos o decimos que no le agrada a Dios. Y yo pienso que todos los días hacemos algo que no le agrada a Dios. Entonces todos los días nosotros pecamos. Todos los días también podemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios primeramente como el hijo pródigo y después a las personas a quienes hemos ofendido. Bueno, esa ha sido la clase de hoy. No olviden nunca el amor eterno que Dios, nuestro Padre Celestial, nos tiene a cada uno de nosotros.